Señoras y señores, jóvenes estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, complacida gratamente por la invitación de Andrea Díaz Extremadoiro para este encuentro cultural, educativo, lingüístico, literario. Gracias. Voy a abordar el tema de la narración oral escénica. Para ello, precisa abordar el tema de la oralidad, no solamente desde su importancia fundamental en los albores del desarrollo humano, sino desde su vigencia permanente, actual y necesaria. Bien sabemos que la oralidad es el primer modo de comunicación utilizado en las sociedades humanas antes de la escritura. Es la forma comunicativa que va desde el grito de un recién nacido hasta el diálogo generado entre dos personas, nos dice Daniel Murillo, y nosotros agregamos aún desde el vientre materno. La oralidad primaria, la de las culturas ágrafas, permite comunicarse con la palabra, con la oralidad propiamente dicha, y esta permite una activación de la memoria, de todo el conjunto de conocimientos, hábitos, tradiciones, representaciones, simbolismos y significantes que permiten descubrirlas y que Walter Wong llama con acierto ese archivo no escrito inmediato y permanente. La oralidad estimula la escucha y el descubrimiento de sensaciones, entrena el uso de la palabra, el gesto, la imaginación y sobre todo la memoria. Desarrolla hábitos de atención y pensamiento creativo, estimula la socialización mediante vínculos afectivos. Posee el carácter lúdico, facilita la interrelación de lenguas, incrementa las capacidades de concretar el poder expresivo del lenguaje y lograr la aproximación. Nos dice Garzón Céspedes, la oralidad es la clave del futuro desde sus presencias en el presente y desde las sumas del pasado. Comparto algo que escribió Mario Vargas Llosa desde Guatemala, sobre una experiencia vital palpitante y actual de la Asociación Zacapaneca de Contadores de Cuentos y Anécdotas, como la más fértil de toda Centroamérica en el antiquísimo y civilizado arte de inventar y contar historias. Ahí en Zacapa, cuando cae la tarde y disminuye el calor, suelen sacar sus sillas y mecedoras a las veredas de la calle donde se cuentan historias. El Nobel termina diciéndonos: cuánta falta hace aún mantener viva aquella herencia que llega hasta nosotros desde remotísimas épocas, esa magia de inventar y contar que sin ella nunca hubieran nacido los libros de Cervantes ni los dramas de Shakespeare, y acaso jamás habríamos renunciado al garrote ni a beber la sangre de los enemigos, termina Vargas Llosa. En nuestro país, felizmente, existen actualmente varios esfuerzos. Una es la de la Casa de la Literatura Peruana, que tiene un programa de abuelos y abuelas cuentacuentos. Preparados en la Casa de la Literatura, narran en instituciones penitenciarias, en hospitales y sobre todo en instituciones educativas. También está la Asociación Déjame que te cuente, y hay muchos contadores y muchos narradores que individualmente están haciendo esta gran labor. Sin embargo, sola la narración, hoy por hoy, necesita de otros elementos. Por eso nace la narración oral escénica, tema del cual vamos a tratar.
Francisco Garzón Céspedes, Cuba 1947, cubano-español, reconocido narrador, comienza a escribir en 1975 sobre la narración oral escénica, sorprendiendo a los propios autores de cuentos en su propia y cada vez diversa versión. La propuesta de Garzón Céspedes es volver a contar las historias de nuestros ancestros, las historias escritas ayer, las que se hacen hoy, para todos los públicos y en todos los espacios posibles, renovando el antiguo arte de narrar por la vía de fundar un nuevo arte escénico, que es la narración oral escénica, que no es teatro, pero sí es escénico. Para Garzón fue necesario fundar un nuevo arte oral escénico esencialmente comunicador, ver a la narración oral desde la oralidad y no desde la escritura, desde las ciencias de la comunicación de masas y desde las leyes generales de la escena. Garzón Céspedes llevó la narración oral escénica, la NOE, a España cuando aún no se contaba estas técnicas orales con los adultos como adultos ni desde los escenarios profesionales. Hoy, en España, en la Universidad Complutense de Madrid, existe la Cátedra Iberoamericana Itinerante de Narración Oral Escénica, SINOE, y Francisco Garzón Céspedes es su director general. Recorrió y recorre Centroamérica con talleres y muestras. En la NOE, todo lo que el narrador puede hacer en su momento es irrepetible y único. Un mismo cuento es narrado de diferente modo. En cada versión siempre es enriquecedor y resulta diferente, con una gama de sutilezas que solo el que experimenta es capaz de comprender, utilizando los instrumentos de las diferentes artes, como la danza, la música, el canto, la poesía, sin dejar el papel de narradores o de la narración propiamente dicha. Ese antes legado de nuestros antepasados, el hoy y el que vendrá, en forma recreada, refundada, adscrita a la modernidad siempre. Necesaria creemos la información básica o investigación que ubique la narración en el lugar, época y realidad con una adecuada contextualización, coherente y diversa a la vez, para posicionarla integralmente en él o en los escuchas. Precisamente, nuestra experiencia es del grupo Huillaj Cuna. Empezamos. ¿Qué significa Huillaj Cuna? Huillaj Cuna es un nombre híbrido quechua-español. Huillaj significa el que cuenta, el que avisa, el narrador. Cuna, un término español en su sentido lato. Además, está conformada este grupo de Huillaj Cuna por abuelas y abuelos. El participante de menor edad cifra los 65 años de edad y los demás somos mayores. Esta experiencia se formó precisamente de abuelas y abuelos que pertenecemos hasta ahora al programa de Abuelas Cuentacuentos de la Casa de la Literatura Peruana. Fue una experiencia que nació de una tarea que se nos había asignado, narrar un cuento o trabajar una narración en grupo del repertorio que nos habían entregado. Mi grupo estaba conformado por 4 personas y de pronto agarramos una narración y empecé a hacer un guión. De modo que narramos un solo cuento los 4. Esta es la gran diferencia con su creador, con Garzón Céspedes. Él motiva la narración oral escénica solo otorgándole la palabra a un narrador. Nosotros lo hacemos varios.
pueden ser 3, 4, 2. Esta experiencia, en la corta vida que tenemos, de casi 3 años, nos ha sido muy, muy grata. Hemos tenido experiencias en provincias, en Cusco, en Sicuani, en Ayacucho, en Tumbes y en algunos cantones del Ecuador, y nos hemos sorprendido gratamente de que esta experiencia era única y enriquecedora para los estudiantes. Especialistas de educación nos supieron decir que este trabajo de narrar en grupo permitía romper la timidez y afianzar la identidad de los niños, especialmente tímidos, porque empezaba la socialización y la tolerancia desde temprana edad con ese trabajo, desde organizarse para narrar una historia, varios alumnos. Esta experiencia de narración oral escénica les traemos a ustedes para que vean la muestra. Vamos a hacer, el grupo Uyascuna, la narración oral, El sueño del Pongo, que ustedes deben conocer y que publicó José María Arguedas. Lo vemos. Tambo bambino mahtata Yawarmayong mapano Tambo bambino mahtata Yawarmayong mapano Chuchayanya estoy tuchka Beretilyanya ripuchka Chuchayanya estoy tuchka Beretilyanya ripuchka El atardecer de todos los días era la hora del rezo. Yayay kuyhanaq pachapikaq sutiki muchasqakachu imaynam kay pachapi imallataq huk pachapipas. ¡En castellano! En aquel tiempo, en las grandes haciendas de la sierra, estas se hicieron despojándoles a los verdaderos dueños de sus casas, de sus tierras, de sus chacras, de su ganado, sometiéndolos y llamándolos con desprecio los indios y las indias. De entre ellos, un buen grupo permanecía por largas temporadas en la casa hacienda para cumplir las múltiples tareas. Los grandes telares donde se tejían, los ponchos, los cobertores, las alforjas, los ponchos de vicuña, el amasar el pan, o el ordeño de las vacas y el procesamiento de la leche en queso y en mantequilla y tantas otras tareas. Y a ellos también, con desprecio, los llamaban los sirvientes o la servidumbre. Todos ellos estaban al mando del hacendado, del patrón. El patrón era dueño de las tierras, era dueño del ganado y era dueño también del destino de esos indios. Los indios más jóvenes del pueblo acudían por turno a la casa hacienda como sirvientes. Ellos se encargaban de realizar la limpieza de los grandes pasadizos de la hacienda y también de otras labores cotidianas, como lavar la ropa, lavar las cosas. A estos jóvenes tenían el nombre de pongos. El pongo de turno se unía a todos los sirvientes de la casa hacienda a la hora del rezo, todas las tardes, para juntos rezar al mando de un hombre rudo, de botas altas y casaca de cuero, inalcanzable y erguido,
que fuete en mano dirigía la tarde de oración. Este era el patrón. Takimuchik, a ver, las mujeres. Koyanaman Maria, Tatanchakoyo, ¡Carajo! ¡En castellano! Salve, salve, cantaba María, que más pura que tú, solo Dios. Una de aquellas tardes, interrumpiendo el canto religioso, hizo su aparición el pongo de turno. Esta vez el pongo era un hombrecito pequeño, de cuerpo miserable, de ánimo débil, todo vestido de ropas viejas, que humilde, con las manos enjutas, a trotecito se presentó ante el patrón. Patroncito, papay, vengo a servirte, papay. Yo soy tu pongo de turno, papacito. ¿Qué eres? ¿Gente u otra cosa? Con esas manos podrás siquiera coger la escoba, barrer bien. ¿Podrás lavar las ollas? Capataz, llévate esta inmundicia, sácalo de mi presencia. Así todas las tardes, el pongo era terriblemente humillado delante de todos sus semejantes. Alguna mujer se ponía de pie y decía: pobre chaya waqchawawa, mana mamayo, mana taytayo. Chay ñawichankunaqa wayrapa churincha, killapa wawancha, imay sonqu. Pobre waqchawawa, pobrecito el pongo, huérfano de huérfanos, esos ojos de tristeza deben ser hijos del viento y de la luna. Pobrecito el pongo. Sin embargo, también dentro de sus semejantes, algún varón decía: ese pongo, el patroncito tiene razón, ese pongo no parece gente. El pongo no hablaba con nadie, trabajaba callado, comía en silencio, todo cuanto le ordenaban cumplía. Sí, papacito, sí, mamacita, era cuanto solía decir. Quizá por tener esa expresión de espanto y por su ropa así harapienta, y acaso también porque no quería hablar. El patrón sentía un especial desprecio por el hombrecito. Se burlaba despiadadamente. Al anochecer, ya cuando salía a la luna, era la hora en que el patrón se burlaba sin piedad. Lo sacudía como trozo de pellejo, lo empujaba de la cabeza y lo obligaba que se arrodillara. Cuando estaba hincado, le daba golpes en la cara diciéndole: ponte en cuatro patas, agáchate, eres perro, ladra, trota como perro. El pongo se ponía de cuatro patas, trotaba de costado, mover la cola le era imposible. A veces le decía: eres vizcacha, ponte como vizcacha en las rocas esperando al sol. El pongo juntaba sus manecitas, se ponía de cuclillas, miraba como si estuviera viendo la roca esperando al sol. Y el patrón le pedía: mueve las orejas. Él no podía y quedaba totalmente humillado. Pero un día, que era el último día de su turno y era fin de semana, aquella tarde habían llegado a la casa hacienda la esposa
y los hijos por ser fin de semana del hacendado, y participaron de la tarde de oración. Y el Pongo hizo su ingreso, pero de una manera diferente. Y por primera vez habló claro y fuerte. Patrón, buenas tardes. Pido licencia para hablar contigo. ¿Qué? ¿Eres tú el que ha hablado? ¿Sabías hablar? Sí, patrón. Dame tu licencia. Es a ti a quien quiero hablar. Contigo quiero hablar, patrón. ¡Habla, indio! ¡Habla! Patrón, patroncito. Anoche soñé contigo. ¿Cómo es eso que soñaste conmigo, con tu patrón? ¡Habla! Soñé que habíamos muerto los dos. Viéndonos a los dos muertos y desnudos, nuestro gran padre San Francisco nos examinó. Nos examinó con esos ojos que alcanzan y miden no se sabe qué distancias. Creo que miraba nuestros corazones. Creo que nos examinaba lo que éramos y lo que somos. Tú, como hombre grande y rico, enfrentaste esos ojos. Lo miraste de frente. ¡Claro que sí! ¡Por supuesto! ¿Y tú qué creías? Yo puedo enfrentarlo a él y a cualquiera, hasta en tus sueños, indio. ¿Y tú? ¿Cómo estabas? Yo no puedo saber cómo estuve. Yo no puedo saber cómo valgo. ¡Claro que sí! Tú no sabes cuánto vales porque no vales nada, indio. Sigue contando. Después de mirarnos un rato, nuestro padre San Francisco dijo con su boca: de todos los ángeles, que venga el más bello, y que en una copa de oro traiga la más transparente miel de chancaca, para que cubra de pies a cabeza a este caballero. Y te señaló a ti, patrón. Ese ángel bello y luminoso cumplió la orden. Y tú te erguiste hasta el cielo, como si todo tu cuerpo estuviera cubierto de oro puro. Resplandecías con luz propia, patrón. Como debe ser, indio. ¿Qué pensabas? Soy yo, tu patrón. El dueño de todo. Hasta el mismo ángel cubre mi cuerpo para resplandecer. ¿Qué más? Sigue. Cuando tú brillabas como el sol, nuestro padre San Francisco ordenó a un ángel. Era un ángel viejo de alas chorreadas. Le dijo que en un tarro trajera excremento humano. Para mí, patrón, para mí. Ese ángel viejo trajo el excremento y me embarró todo el cuerpo como si fuera algo sin valor. Esto está muy interesante. Es una gran verdad. Tú, apestando, apestando. Y yo, brillando, brillando. ¿Qué más? ¿Ahí acaba tu sueño? No termina ahí, patroncito. No, tú y yo seguíamos parados, desnudos, juntos, frente a nuestro gran padre San Francisco. Él nos miraba a ti y a mí largo rato, con esa mirada que parecía traspasar el cielo. Parecía que unía la noche con el día, o la memoria con el olvido. A esa misma hora, patroncito, ese ángel viejo de alas chorreadas rejuveneció y sus alas adquirieron fuerza, color, brillo. A ese ángel rejuvenecido, nuestro gran padre San Francisco le ordenó que vigilara su decisión y su voluntad. Le dijo así:
Todo cuanto los ángeles debían hacer, hecho está. Ahora lámanse el uno al otro. Patrón lame al pongo, pongo lame al patrón, despacio, muy despacio, por toda una eternidad. Wifala, wifala, wifalita y wifala, 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 wifala. Este cuento fue narrado por un campesino de Jatca, Cusco, en Lima, a José María Arguedas. Él, al publicar, le puso el colofón y dijo: les entregamos con temor y con esperanza. Nosotros, Huillajcuna, les decimos que les entregamos sin ningún temor y con mucha esperanza.